y vamos a leer de nuevo el texto que usamos en la adoración pública. Vamos a explicarlo, vamos a aplicarlo a nuestras vidas, que es lo que hacemos siempre en nuestra iglesia, que es lo que se conoce como predicar expositivamente. Las iglesias bíblicas predicamos la palabra expositivamente. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28. Hermanos y amigos que nos visitan, esto es la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar una vez más al Señor. Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias por este texto. Es un texto bastante importante en nuestra vida. Ayúdanos hoy, edifícanos, transfórmanos por medio de él. Todos los que estamos aquí queremos alcanzar madurez, pero cuán torpes somos para lograrlo. No confiamos en nosotros mismos, sino en ti, que nos salvaste, y en ti que nos llevas a la madurez. Te suplicamos, aplica este texto poderosamente a nuestras vidas hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos estudiando los pasajes que no están en el Evangelio de Lucas. Ya terminamos el estudio completo del Evangelio de Lucas. Y ahora estamos estudiando los pasajes que no están en Lucas y están en Mateo y en Marcos, para completar la vida y la obra del Señor Jesús en los llamados evangelios sinópticos o evangelios similares. Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios sinópticos porque son muy similares. Y estamos entonces tomando los pasajes de Mateo y de Marcos que no están en Lucas para tener un estudio completo de la vida y obra del Señor Jesús. Y este pasaje que hemos leído hoy vamos a estudiarlo bajo el título La mujer que maravilló a Jesús. La mujer que maravilló a Jesús. Y este título a muchos de los que están aquí les hace recordar el hombre que maravilló a Jesús. Un sermón que predicamos durante nuestro estudio de Lucas. El hombre que maravilló a Jesús. Es aquel centurión romano quien acudió a Jesús rogando por su esclavo enfermo y quien poseía una gran fe. La gran fe que tenía ese centurión maravilló a Jesús. Aquí tenemos otro caso de una gran fe, ante la cual Jesús también queda maravillado cuando dice: oh mujer, grande es tu fe. Ese es entonces el título de nuestro estudio en el día de hoy. Pero ubiquemos nuestro pasaje primero en su contexto, en el contexto del Evangelio de Mateo. A la altura de este texto en el Evangelio de Mateo, Jesús ha pasado de tener una gran popularidad entre los galileos
por sus maravillosos milagros en favor de los necesitados y sus grandes enseñanzas, pasa de una gran popularidad, de una gran aceptación, a un rechazo masivo, pues los ha confrontado con su fe hipócrita. Les ha dicho: ustedes me buscan porque les doy de comer. Entonces ellos, enojados, lo han rechazado, se han ido. Esos mismos galileos lo han rechazado porque él rehusó hacerse rey, que ellos lo hicieran rey. Pero también en esos mismos momentos es el inicio de la conspiración de los fariseos contra él, de los gobernantes contra él para matarlo, porque él habla abiertamente contra ellos, los acusa y los ataca, y entonces ellos comienzan a conspirar contra él. Escuchen el versículo 12 del mismo capítulo 15. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, en medio de un rechazo masivo de los galileos y en medio de un inicio de una conspiración para matarlo, el Señor decide salir de la región de Galilea, sale de Palestina a territorio extranjero, territorio de gentiles o paganos, no judíos. Y recuerden que para los judíos la gente extranjera era gente inmunda. Así que Jesús sale del territorio palestino y sale a territorio de gente inmunda por un breve periodo de tiempo. Y allí se encuentra con esta mujer que tiene una gran fe, la fe que maravilló a Jesús, la cual sus discípulos, después de varios años y aún ni siquiera después de haberlo visto caminar sobre el mar, ni siquiera sus discípulos tenían una gran fe. Después de muchos años y de muchas enseñanzas, los íntimos, los que estaban con él, no tenían esta gran fe. Y esta mujer extranjera, pagana, inmunda, tenía una gran fe. Recuerden que en nuestro último pasaje Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces hay un contraste entre la poca fe de Pedro y la gran fe de esta mujer. Entonces, el Señor, para enseñarles a sus discípulos, hombres de poca fe, cómo adquirir esa fe madura, Jesús usa a esta mujer. Jesús madura la fe de esta mujer delante de sus discípulos. Jesús madura la fe de esta mujer delante de sus discípulos, para que ellos puedan pasar de una poca fe a una gran fe. Y lo hace en territorio pagano, dando esto un anticipo de que los extranjeros, los paganos, también serían beneficiarios de la obra de Cristo. ¿Cuál es entonces el tema de nuestro pasaje? El tema de nuestro pasaje es la fe madura. Ese es el tema de nuestro pasaje, la fe madura. Y la fe madura como una meta para el cristiano. Y en el pasaje está la fe madura no solamente como meta, sino el método que Dios usa para llevarnos a tener una fe madura. La fe madura como meta y el método para llevarnos a una fe madura. Eso es lo que enseña nuestro pasaje. En otras palabras, esto es una clase más, una enseñanza más de un tema que he estado enseñando repetidas veces. ¿Cuál? Una mente preparada para la aflicción. Otra vez es lo mismo. Es que ese tema está tantas veces en el Evangelio que no lo podemos evitar. Y es que la vida nuestra es así, una vida cargada de aflicción. Me acaban de informar que nuestro hermano Lorenzo tiene unos cálculos en la vesícula, y los cálculos en la vesícula le han producido una pancreatitis aguda severa. Es una enfermedad grave. Él está hospitalizado en el Hospital General. Pregunto otra vez: ¿debemos tener o no tener una mente preparada para la aflicción? Debemos tener una mente preparada para la aflicción. Debemos orar por su esposa Esther, que en este momento está siendo fuertemente probada.
el amor de su vida, el hombre con quien ha compartido toda su vida, está en riesgo de muerte. Y créanme, yo soy médico, la pancreatitis aguda es una enfermedad severa. Nuestro hermano está en riesgo de muerte. ¿Debemos tener o no tener una mente preparada para la aflicción? ¿Nos debe extrañar que la Biblia nos hable tantas veces de una mente preparada para la aflicción? No. Vamos entonces, con esto en mente, este tema, la fe madura como meta y el método, cómo Dios nos lleva a una fe madura. Vamos a dividir nuestro pasaje en 3 partes. En primer lugar, vamos a estudiar la aflicción de la mujer que maravilló a Jesús. La aflicción de la mujer que maravilló a Jesús en los versículos 21 y 22. En segundo lugar, la madurez de la mujer que maravilló a Jesús en los versículos 23 al 27. Y en tercer lugar, la recompensa para la mujer que maravilló a Jesús en el versículo 28. La recompensa para la mujer que maravilló a Jesús. 3 cosas sencillas, pues. Primero, la aflicción. Segundo, la madurez. Y tercero, la recompensa para la mujer que maravilló a Jesús. Veamos en primer lugar entonces la aflicción de la mujer que maravilló a Jesús. Versículo 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Cuando expliqué el contexto, ya sabemos por qué él se tuvo que ir para territorio extranjero. Pero hay que anotar que Tiro y Sidón no solamente eran ciudades extranjeras de Fenicia, sino que eran los archienemigos del pueblo de Israel. Los fenicios se habían unido a los sirios, y por eso en otro texto en Marcos se habla de la mujer siro-fenicia o cananea, porque se habían unido en una sola confederación, y estos eran los archienemigos de los judíos. Por eso es que no le extraña a uno que los discípulos, cuando él no le respondió nada y ella comenzó a gritar, los discípulos le dijeron: despídela, despídela, porque ellos eran sus archienemigos. Esta región queda al norte de Galilea. Jesús no tuvo que andar mucho, no es muy distante. Simplemente salió de Galilea y comenzó a recorrer este territorio de paganos, gente inmunda, impura, aborrecidos por Israel. Y dentro de esos paganos, inmundos y aborrecidos por Israel, surge un personaje especial. Versículo 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba. Observen eso, una mujer cananea. ¿Cuál es el tema del pasaje? El tema del pasaje es la fe madura. La fe madura, ese es el tema del pasaje. Pero aquí lo que Dios nos está mostrando es en qué tipo de persona Dios obra una fe madura. ¿En qué tipo de persona obra Dios una fe madura? Algunas personas creen que los grandes hechos de la fe y las grandes cosas en el reino de Dios son para una élite de súper escogidos. Vemos en este texto que no es así. Esta mujer que tiene una fe madura era una mujer que tenía grandes desventajas. Esta mujer en realidad tenía 4 desventajas en las cuales uno nunca se imaginaría que Dios la hubiese escogido a ella precisamente para llegar a tener una fe más madura que la de Pedro, que era el líder de los 12 a estas alturas. 4 desventajas tenía esta mujer. Primero, era pagana, es decir, que esa mujer adoraba ídolos y estuvo durante toda su vida totalmente privada de los privilegios y del conocimiento del pueblo de Dios. 1, desventaja, era mujer. 2, era pagana. 2, era cananea. Es decir, que entre los paganos, ¿saben quiénes eran los malditos entre los malditos? Los cananeos. Pues Dios los había declarado malditos y los había convertido en objetivo militar del ejército de Israel. Y el ejército de Israel debía arrasarlos sin compasión, matar a sus mujeres, a sus niños y exterminarlos de la faz de la tierra. Entonces, no solamente era pagana, idólatra, sino que era cananea, una mujer bajo maldición, una maldición, digámoslo,
geográfica, pero en tercer lugar era mujer. Y las mujeres en esa época eran totalmente menospreciadas. Y no solamente era mujer y como mujer menospreciada, sino que a pesar de ser mujer, en el Nuevo Testamento algunas mujeres se menciona su nombre. Pero cuando de una persona en la Biblia no se menciona su nombre, es porque era una persona insignificante. De esta mujer ni siquiera se menciona su nombre. O sea, ¿cuáles son las condiciones de desventaja que tiene esta persona? Y veamos cómo Dios elige para producir una gran fe en el que menos se la merece, en el que menos creemos que la puede llegar a obtener. Pagana, cananea, mujer sin nombre, una don nadie, una sin nombre. Y esta fue la mujer que maravilló a Jesús. Esto le debe indicar a usted que cualquiera de los que estamos aquí podemos llegar a tener una gran fe. Cualquiera de los que estamos aquí. Dice el texto, versículo 22, que ella había salido de aquella región. Es decir, que inmediatamente Jesús cruzó los límites de Galilea y entró al territorio sirofenicio, ella escuchó que Jesús estaba en su territorio y de algún lugar del territorio se vino inmediatamente a su encuentro. Es muy probable que esa mujer ya supiera de Jesús y ya tuviera fe en Él, porque cuando Jesús empezó su ministerio, su obra y sus milagros se extendieron sin duda alguna. Como este territorio quedaba tan cerquita de Galilea, seguramente traían incluso personas de afuera para ser sanados. Entre esas grandes multitudes que venían a Galilea, sin duda había personas de esas zonas extranjeras. Así que esta mujer seguramente ya había escuchado de Jesús y ya tenía fe en Él. ¿Y cómo podemos estar, o por qué podemos suponer eso? Fijémonos cómo ella lo trata. Dice el verso 22: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor. Lo llama Señor, eso significa que ella está rendida a Él, lo reconoce como Señor, como el ser supremo que gobierna, el rey, su rey. Y ella es una mujer cananea, no como muchos que le dicen a Jesús Señor, Señor y no le obedecen. No, esta mujer está rendida a Él. Pero algo más, lo llama, miren cómo sigue diciendo, Hijo de David. ¿Qué significa? David fue el hombre que más estragos hizo a su nación. David fue el hombre que más cananeos y filisteos mató. Ella conoce la historia de Israel y sabe que este que está delante de ella es el hijo de David, el Mesías prometido a Israel. Ella tiene un conocimiento específico de Jesús. Y sin ese conocimiento específico de Jesús no puede haber ni una fe inicial ni una fe madura. Pero algo más, esta mujer le clama a Jesús y le dice, ten misericordia de mí. Eso significa que ella tiene arrepentimiento. Cuando uno clama por misericordia, uno lo que está diciendo es, yo soy un miserable. La palabra miseria y misericordia están conectadas, son interdependientes. Ella dice, ten misericordia de mí, es decir, yo soy una mujer miserable. Yo estoy arrepentida de todo mi pecado. Yo reconozco mi miseria. Esa mujer tiene un conocimiento correcto de sí mismo. En vez de todos esos judíos que se creían buenos, ella reconoce que está en una condición de miseria y le dice, yo estoy en una condición miserable, no merezco tu favor, suplico tu misericordia. Esta mujer es exactamente lo que la Biblia dice, un pobre en espíritu. Una mujer pobre en espíritu, que se sabe que es miserable, pero su miseria está agravada por una calamidad. Su miseria está agravada por un mal que tiene en su casa. Continúa diciendo, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Es muy posible suponer que ella se convirtió cuando Jesús comenzó su ministerio. Cuando ella escuchó de familiares, vecinos que acudieron a Galilea, quizás ella misma acudió para ver a Jesús. Son solo suposiciones, pero son factibles.
sea que haya visto a Jesús antes, o sea que haya escuchado de Él, ella sabía quién era Él, y es posible suponer que ella se convirtió antes de este evento, y después de que ella se convirtió, el diablo comenzó a atacarla por el permiso de Dios y para la gloria de Dios, y la atacó poseyendo y atormentando gravemente a su hija. Y ustedes deben tratar de imaginar la escena. Esta mujer conoce a Jesús y se aparta de sus ídolos, se aparta de su religión. Inmediatamente comienza su familia y sus vecinos a atacarla, y el diablo también a atacarla, y la ataca con el permiso de Dios, poseyendo y atormentando gravemente a su hija. Y todo el mundo se le viene encima y le dice: eso te pasa por abandonar nuestra religión e irte detrás de ese profeta Galileo. Y esto nos indica a todos los que son nuevos creyentes que deben tener una mente preparada para la aflicción. Los nuevos creyentes son con frecuencia reciben con frecuencia ataques fieros del enemigo. Probablemente eso fue lo que le sucedió a esta mujer. Aquí tenemos entonces la aflicción de esta mujer de fe. Pero aún no vemos qué tan madura es esta fe. Y lo que el pasaje nos muestra es cómo Cristo va a madurarla. Esta mujer es una mujer de fe. Por medio de la aflicción que tiene con su hija, Cristo va a madurarla delante de aquellos discípulos y delante de nosotros, para darnos a nosotros esta enseñanza vital para nuestra vida. Y ese es nuestro segundo punto. Ya vemos la aflicción de la mujer que maravilló a Jesús. Ahora veamos la madurez de la mujer que maravilló a Jesús. Y debo repetirlo una vez más: Jesús va a madurarla. Antes de esta prueba, esta mujer no está tan madura. Por medio de la prueba, Jesús va a llevarla a la madurez. ¿Y cómo lleva Jesús a la madurez a esta mujer? Escuchen bien: esta mujer está en aflicción. La sola prueba la está madurando. Pero ¿qué hace Jesús para llevar su madurez a un grado admirable? Escuchen bien: añade pruebas a su aflicción. Añade pruebas a su aflicción. Y eso es una mente preparada para la aflicción. Jesús añade 3 pruebas a la aflicción de esta mujer. Jesús añade silencio, rechazo y menosprecio. Jesús añade 3 pruebas a la aflicción de esta mujer. Su silencio. El silencio de Jesús para esta mujer es un silencio de prueba. Es un silencio aparente. Jesús no está siendo insensible. Él es amoroso, misericordioso, tierno, pero Él la quiere madurar y por eso guarda silencio. En segundo lugar, añade su rechazo. Jesús la rechaza. No es un rechazo real, es un rechazo de prueba, es un rechazo aparente. Y en tercer lugar, su menosprecio. Jesús realmente no la está menospreciando. Él es misericordioso, bondadoso como nadie. Él no desprecia a nadie. Es tan solo una prueba. Es una prueba para madurar su fe. En medio de tu aflicción, Dios añade silencio para madurarte. En medio de tu aflicción, Dios añade rechazo para madurarte. En medio de tu aflicción, Dios añade menosprecio para madurarte. Son aparentes, son pruebas. Y la grandeza de la fe de esta mujer consiste en cómo ella reacciona a las 3 pruebas añadidas en su aflicción. Y para reaccionar correctamente, hay que pensar correctamente. Y por eso esto es una clase avanzada sobre una mente preparada para la aflicción. Veamos entonces el camino de la madurez. ¿Cómo llegamos a la madurez? Primero, a la aflicción Dios añade silencio. Su silencio de prueba. Repito, no es un verdadero silencio, es un silencio aparente. ¿Por qué? Porque Cristo ya sufrió el verdadero silencio de Dios. Cristo sufrió el silencio de Dios en Getsemaní. Cristo sufrió el silencio de Dios en la cruz. Así que el silencio que Él trae
a la vida de cualquiera de sus hijos es tan solo una prueba, es tan solo aparente. Tengamos eso en mente todo el tiempo, para no malinterpretar el pasaje. Ella le grita entonces: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le respondió palabra. Este es el silencio de Dios. Debemos esperar el silencio de Dios. Todos los grandes hombres de Dios que alcanzaron una fe madura tuvieron que soportar el silencio de Dios. Abraham le fue prometido un hijo y Dios guardó silencio por 25 años. El silencio de Dios nos trae a la madurez. Y a veces, cuando vemos que Dios está silente, nos desanimamos. Y hay una ilustración muy linda, una anécdota tomada de la vida de Lutero. Recuerden, Martín Lutero en sus grandes luchas en el tiempo de la Reforma, cierto día estaba tan desanimado, que dijo a su esposa: Dios está tan silencioso que parece muerto. Y su esposa Catalina, que era una mujer demasiado sabia, lo que hizo fue que se vistió de luto. Cuando él salió de la casa, ella se vistió de luto. Y cuando él regresó, la vio vestida de luto y le dijo: oye, ¿pero qué pasó? ¿Quién se ha muerto? ¿Tú no dijiste esta mañana que Dios había muerto? Ella le hizo entender a él su necedad, y con esa reprensión sabia de su esposa, Lutero venció su desánimo y entendió que el silencio de Dios era para su bien. Ahora, ¿por qué Dios guarda silencio? Dios guarda silencio, ya lo hemos dicho, para madurar nuestra fe y para traer mayor gloria a su nombre. ¿Recuerdan el caso de Lázaro y sus dos hermanas? Mandaron a llamar al Señor diciéndole: el que amas está enfermo. ¿Y qué hizo el Señor? Guardó silencio. Se quedó 2 días más hasta que Lázaro muriera. El silencio de Dios es para mostrar mayormente su gloria. Veamos cómo reaccionó la mujer cananea al silencio de Dios. Versículo 23. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela. Estos hombres eran sin amor. Además, como ellos eran enemigos de los palestinos, de los fenicios, de los cananeos, esta reacción es apenas normal en ella. Despídela, esta mujer fastidiosa, da voces tras nosotros. Ella reaccionó dando voces tras ellos. La reacción de ella fue la perseverancia. La reacción ante el silencio de Dios fue perseverancia. Ella tuvo que pensar correctamente para poder reaccionar con perseverancia. ¿Qué fue lo que ella pensó cuando tuvo silencio de parte de Dios? Lo que debió haber pensado fue esto: es verdad, yo no soy digna ni siquiera de que Él me dirija la palabra. Yo no soy digna de que Él ni siquiera me dirija la palabra. Pero yo sé que Él es misericordioso. Quizás si le sigo rogando, Él me atenderá. Noten la humildad de esa mujer, el concepto de sí misma. Ella entendió que ella no era digna de que Él le dirigiera la palabra. Y ella continuó perseverando. ¿Y cómo es más glorificado Dios? Si cuando tú le pides algo y Él te responde ahí mismo. O cuando tú le pides algo y Él no te responde y tú le sigues amando, obedeciendo y siendo fiel a pesar de que no te responde. ¿Cuándo es más glorificado Dios? Decía Job: aunque me mate, en Él esperaré. Entiendan cómo obra Dios. ¿Por qué guarda silencio? Porque Él quiere perseverancia en nuestra fe. Porque una fe que persevera en medio del silencio de Dios glorifica mucho más a Dios. Recuerden la parábola de la viuda ante el juez injusto. Hazme justicia de mi adversario. Todos los días, hazme justicia de mi adversario. Este es el primer elemento que madura la fe de esta mujer: el silencio de Dios. Pero en segundo lugar, Jesús, para madurar la fe de esta mujer, usa el rechazo.
usa su rechazo. Recuerden, no es un rechazo verdadero, es un rechazo de prueba. ¿Por qué? Porque el verdadero rechazo ya Jesús lo sufrió en la cruz. Cuando Él fue hecho pecado por nosotros, el Padre lo rechazó y lo desamparó por completo. Pero ahora Jesús usa el rechazo para esta mujer a fin de madurar. Verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es un rechazo. Esto es como si Jesús estuviera haciéndose partícipe de ese sectarismo, de ese exclusivismo que había en el pueblo judío. No puedo atenderte porque tú no eres judía. Eso suena incluso como a racismo, ¿verdad? Pero no es real, es simplemente una prueba. Jesús sabía que el Evangelio y las bendiciones del Evangelio sí iban a llegar a los gentiles. De hecho, en el Antiguo Testamento se enseñó claramente que el Evangelio y la salvación de Dios iba a llegar a los gentiles. Pero Jesús sabía que no era aún el momento. El Evangelio tenía que venir primero al pueblo de Dios y luego expandirse a los gentiles. Entonces Jesús utiliza eso para de una manera aparente rechazar a esta mujer y decirle: tú y tu pueblo deben ocupar el segundo lugar. Jesús exige de ella humildad. ¿Y cómo reaccionó ella cuando le dijeron que debía ocupar el segundo lugar? Que debía esperar a que las bendiciones del Mesías se esparcieran plenas en los gentiles, en los judíos, para poder llegar a ella. ¿Cómo reaccionó ella? Verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él. ¿Qué es eso? Recuerden, ya lo hemos visto, cuando se postran ante Jesús, están reconociendo que Él es Dios. Se postró ante Él, lo adoró como su Dios. Oiga, delante de sus paisanos, probablemente lo estaban viendo otros cananeos. Esta mujer había dejado de adorar a Moloch y a esos dioses falsos, y ahora se inclinaba para adorar a un judío. Esta mujer era valiente. Si Dios la humillaba, ella se dejaba humillar. Se postra ante Él y lo adora y le suplica aún más. No deja de suplicar. Le dice: Señor, socórreme. Yo acepto cualquier regla que tú me pongas. Si tengo que esperar a que los judíos reciban primero el Evangelio, hazlo como tú quieras, pues tú eres Dios, pero no te olvides de mí, socórreme. Esta mujer muestra más perseverancia, más confianza. Ella debió haber pensado correctamente para reaccionar de esta manera. Pensó: yo no merezco ni siquiera el segundo lugar. Tú me estás diciendo que ocupe el segundo lugar. Bueno, yo no merezco ni siquiera el segundo lugar. Pero tú eres muy misericordioso con los que no valemos nada. Por eso se humilla más y se arrodilla y le suplica gritando: socórreme. Viene la tercera prueba que Dios usa, que Jesús usa para madurar la fe de esta mujer en la aflicción. Y esta es más dura que las anteriores. El rechazo es más duro que el silencio. Y el menosprecio es más duro que el rechazo y que el silencio. Viene un aparente menosprecio de Jesús. Recuerden, no es un menosprecio real, es un menosprecio de prueba. El único propósito es la madurez. ¿Por qué? Porque Él ya sufrió el menosprecio de Dios, el verdadero menosprecio de Dios en la cruz. Versículo 26. Respondió Él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto es una parábola. Y en esta parábola, ¿quiénes son los hijos? ¿Quiénes son los que tienen el legítimo derecho a que Jesús haga milagros entre ellos? Los judíos. ¿Quiénes son los hijos? Son los judíos. ¿Y quiénes son los perrillos? Ustedes recuerdan que por ser inmundos los paganos, los judíos los comparaban como con los perros. Los perros eran un animal inmundo. Y Jesús usa esa parábola, usa esa comparación
pero lo hace de una manera suave. En vez de decirle perro, le dice perrillo. ¿Y quiénes son los perrillos? Son los gentiles. Los gentiles que eran impuros ceremonialmente. Entonces lo que Jesús le está diciendo a la mujer cuando le dice, no está bien tomar los milagros que le merecen primariamente al pueblo judío y esos milagros dárselo a los paganos inmundos que no los merecen. Lo que Jesús le está diciendo, entre comillas, de una manera realmente, de una manera aparente, recuerden que esto es una prueba. Tú eres una mujer impura e indigna. ¿Y qué hace ella? Ella lo acepta. Ella acepta su realidad. Yo soy una pagana, soy una mujer impura e indigna. Miren cómo reacciona ella, verso 27. Y ella dijo, sí, Señor. Sí, Señor, es decir, lo que tú dices es verdad, yo soy eso. Y eso supone que ella conocía el Antiguo Testamento y la historia de Israel. Pero miren cómo responde esta mujer sabiamente. El que realmente se humilla ante Dios, Dios le da sabiduría. Dice, pero yo soy eso, yo soy un perrillo, o tal vez más que eso, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella le dice, yo soy un perrillo, o tal vez menos que eso, pero yo vine a suplicar simplemente una migaja de tu misericordia. Y si tú me ordenases que yo fuese esclava de los judíos, yo me haría esclava de los judíos y esperaría una migaja que cayera de la mesa de los judíos, con tal de que tú respondieras mi oración. Y esa palabra, esa respuesta es la que realmente maravilló al Señor Jesús. Él le puso 3 pruebas para madurarla, y en las 3 pruebas ella respondió con perseverancia y con humildad. No se detuvo ante la prueba y no solamente no se detuvo, sino que siguió humillándose. Prueba, persevera y humilla. Prueba, persevera y se humilla. Prueba, persevera y se humilla. Y eso es una fe madura. Una fe que no puede ser detenida en su intención de obedecer, de ser fiel, de permanecer. Una fe que va acompañada de humildad. En el Antiguo Testamento tenemos 2 casos similares de esta fe. El caso de Jacob luchando con el ángel en Peniel. ¿Qué fue lo que le dijo Jacob al ángel? No te dejaré si no me bendices. Y el caso de otra mujer extraordinaria, Ruth. Ruth estaba decidida a ser parte del pueblo de Dios. Y le dijo a su suegra, no me pidas que te deje ni que me aparte de ti. Donde vayas yo iré, donde estés moraré, y donde tú mueras moriré. Es una determinación invencible. La verdadera fe madura tiene una determinación de no detenerse. No importa cuánto tenga que humillarse, la verdadera fe nunca se detiene. Y como recompensa a esa verdadera fe, Cristo le concede 2 cosas. Entonces ya vimos la aflicción de la mujer que maravilló a Jesús. En segundo lugar vimos la madurez de la mujer que maravilló a Jesús a través del silencio, el rechazo y el menosprecio. Y ahora veamos la recompensa para la mujer que maravilló a Jesús. Y la recompensa que esta mujer recibe es doble. Ella recibe una doble recompensa. Primero, recibe un elogio del Señor Jesús, que le asegura grandes recompensas en el reino, y luego recibe la liberación de su hija. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh, y esa expresión, oh, es una gran admiración. Oh, mujer, grande es tu fe. Ese es un gran elogio, sobre todo cuando lo dice al lado de Pedro. Pedro es el líder de los 12, el gran hombre de los 12. Y Pedro es un hombre de poca fe. Y esa pobre mujer pagana, idólatra, sin nombre, es una verdadera mujer de fe, mientras que Pedro es un hombre de poca fe. Eso es un gran elogio para ella. Y escuchen lo que dice
¿Y por qué ella llegó a tener esa gran fe? Porque pudo soportar, por la gracia de Dios, todas las pruebas a las que Jesús la sometió en medio de aflicción. Escuchen bien otra vez eso. No es que la sola aflicción te va a madurar, es la prueba dentro de la aflicción lo que te va a madurar. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, en este caso es una mujer, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa mujer, al ser elogiada por Jesús, asegura para sí misma en el reino de Dios grandes coronas, grandes recompensas, simplemente porque reaccionó correctamente ante el silencio aparente de Dios, ante el rechazo aparente de Dios, ante el menosprecio aparente de Dios. Fue perseverante y se humilló cada vez más, y por eso será grandemente recompensado. Y la segunda recompensa es esta recompensa en la vida terrenal, y es que su hija fue sanada. Final del versículo 28. Hágase conforme contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Dos recompensas, coronas en el reino de Dios y la sanidad de su hija. ¿Qué hemos visto entonces? La aflicción de la mujer que maravilló a Jesús, la madurez de la mujer que maravilló a Jesús y la recompensa para la mujer que maravilló a Jesús. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de este pasaje? En primer lugar, Dios quiere que todos tengamos una fe madura. Dios quiere que todos tengamos una mente preparada para la aflicción. Y ahora más, no solamente para la aflicción, sino para tener pruebas durante la aflicción. En segundo lugar, debemos aprender que Dios usa esas pruebas durante la aflicción, y que las principales que usa son el silencio aparente, el rechazo aparente y el menosprecio aparente. Así que debemos estar preparados para que cuando estemos en medio de la aflicción, cuando usted esté en medio de la aflicción, ¿qué es lo primero que está pensando? Uy, ya va a mejorar, ya va a mejorar. No, prepárese, va a empeorar. Va a empeorar. Debe prepararse. Va a empeorar. Va a ser probado en medio de la aflicción. Y eso es lo que le va a llevar a usted a tener una madurez en su fe. Y eso va a llevar a agradar a Cristo grandemente. Y en tercer lugar, aprendemos que para poder llegar a esa madurez tenemos que tener una mente que piensa correctamente. La mente que piensa correctamente en medio de la prueba, dentro de la aflicción, es la mente que persevera y se humilla. Persevera y se humilla. Es decir, que el camino que sigue es el camino hacia adelante y hacia abajo. Hacia adelante y hacia abajo. Persevera y se humilla. Persevera y se humilla. Si tú perseveras y te humillas en medio de las pruebas que tendrás durante tus aflicciones, también serás una mujer que maraville a Jesús, o un hombre que maraville a Jesús. Y ahora, a manera de aplicación, debemos pensar en lo siguiente. Primero, miren el tipo de persona que tuvo una gran fe. No es el pastor de la iglesia, ni es el hombre más destacado del reino de Dios, no es el MacArthur, el Sproul. ¿Quién tuvo la fe grande? La más insignificante de todas las personas. ¿Eso qué nos indica a nosotros? Que cualquiera de nosotros puede llegar a tener una gran fe. Y debemos estar orando al Señor y preparados, porque Él quiere formar en nosotros una gran fe. En segundo lugar, a manera de aplicación, debemos pensar fuertemente y profundamente en la sabiduría de Dios al usar esta manera de madurarnos, la soberanía de Dios al usar esta manera de madurarnos, el amor de Dios al usar esta manera de madurarnos. Hermanos, este es el método de Dios. Ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque una mente carnal puede decir: ¿por qué Dios es tan cruel y escoge ese método tan duro y doloroso para madurar a sus hijos?
Tienes que tener cuidado. Al entender cuál es el método de Dios, tienes que saber que en ese método hay sabiduría, soberanía y amor. Y por eso es absolutamente necesario que pienses bien durante toda la prueba. Porque si tú empiezas a pensar mal de que Dios es cruel, de por qué Dios te mete de esta forma en esas pruebas, nunca vas a reaccionar correctamente a la prueba. En tercer lugar, algunos aquí, muy probablemente en este momento, están pasando por el silencio de Dios. Algunos aquí están pasando por el silencio de Dios. Llevan años esperando algo y Dios aún guarda silencio. Llevas años esperando que tu situación cambie, que tu situación de salud cambie. Llevas años soportando una enfermedad física y Dios guarda silencio. Llevas años esperando la conversión de un ser querido y Dios aún guarda silencio. Llevas años en pobreza y Dios aún guarda silencio. Llevas años esperando a un esposo y Dios aún guarda silencio. ¿Pudiste ver hoy por qué Dios aún guarda silencio? ¿Estás dispuesto o dispuesta a someterte al silencio de Dios? ¿A esperar perseverante y humilde a que Él haga lo que quiera? ¿Estás dispuesto a imitar o dispuesta a imitar a esta gran mujer que maravilló a Jesús? Si quieres hacerlo verdaderamente, debes vigilar cada pensamiento que sube a tu cabeza. Debes pensar todo el tiempo que su silencio solo es aparente. Debes pensar que su rechazo es aparente. Debes pensar que su menosprecio es aparente. Y debes desarrollar en ti el hábito de reaccionar con perseverancia y humildad, sea que Dios hable o guarde silencio. Esa es la gran aplicación de este pasaje. ¿Cómo estás reaccionando ante el silencio de Dios? ¿Cómo estás viviendo en este momento? ¿Estás desanimado, decaído? Es porque no estás pensando correctamente. Por eso hablamos de una mente preparada para la aflicción, que debe aprender a reaccionar correctamente en medio de la prueba. Y muy importante, la humildad. La humildad, la humillación es muy importante. Debemos aprender a ocupar el segundo lugar. Debemos aprender a ocupar el segundo lugar. A esta mujer se le pidió esperar a que los judíos fuesen satisfechos y ella no tuvo problema en ocupar el segundo lugar. Debemos ser humildes y aprender a ocupar el segundo lugar. Finalmente, si aquí hay personas que no han entregado su corazón a Cristo completamente, apenas están acercándose, qué bueno que están aquí, mis amigos, pero este pasaje también les habla a ustedes por medio de esa mujer. Esa mujer era una mujer extranjera, alejada de Dios, pagana, extraña, alejada de Dios por sus pecados y su idolatría. Bueno, nuestros amigos que no han entregado su vida al Señor también son así. Extraños, extranjeros, alejados, están lejos delante de Dios por sus pecados. Pero este mismo Cristo que aquí has visto probar a esta mujer, murió por los pecados de esa mujer y resucitó de los muertos para que esta mujer esté en su gloria eterna para siempre, sin ninguna otra aflicción. Ese mismo Cristo quiere salvarte hoy a ti y por eso te ha traído hoy a escuchar tu palabra, para que tú veas lo lejos que estás de Dios, lo extranjero que eres para Dios, los pecados que tienes en contra de Dios, y te arrepientas y vengas a Él pidiendo perdón y misericordia. Él al que se acerca nunca le echa fuera, siempre le da su perdón y su misericordia. Así que si aquí hay algún extranjero, algún advenedizo, algún extraño por sus pecados ante Dios, venga ahora arrepentido y humillado como esta mujer y entre a la familia de Dios
obteniendo el pleno perdón de sus pecados y una vida eterna al lado de este hombre, Jesús de Nazaret, perfecto Dios, perfecto hombre, un hombre que realmente murió para salvarnos, a ti y a mí, si es que realmente te arrepientes y quieres. Oremos al Señor, para que los que estamos aquí, que ya conocemos a Cristo, sigamos entendiendo cada vez más el camino de la madurez, y cuando estemos en él, siendo probados por Dios, reaccionemos correctamente y alcancemos esa madurez. Y si alguno aquí no le conoce, se arrepienta y crea y reciba la perfecta salvación que nos da el Señor. Vamos a ponernos de pie y a inclinar nuestro rostro para orar al Señor. Señor, hemos escuchado hoy la historia de la mujer que maravilló